del sistema moda, nos dará a conocer la importancia de comprender las diferencias y similitudes con individuos de otras nacionalidades, capitalizar lo que nos une y reducir el impacto negativo por cuenta de estas para lograr interacciones más eficientes y ser interculturales. Marcela, bienvenida al lugar donde se escribe el futuro del negocio de la moda. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos. Y muchas gracias por estar acá. Bueno. Vamos a empezar con un video. Y quiero que lo vean y que me digan, aunque aquí la interacción no está tan fácil, que ven muy rápidamente apenas termina el video, por favor. Bueno, ¿qué vieron? ¿Dónde fueres a lo que vieres? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué vieron? No tan tímidos, ya sé que estamos lejos, pero cuéntenme. ¿Cómo son las interacciones? Hay gente que sabe qué hacer, hay gente que no sabe qué hacer. ¿Qué hicieron los que no sabían qué hacer? Observar, copiar. ¿Todos se adaptaron? ¿Todos? Pues hay una persona que no. ¿Qué creen que es una competencia intercultural? ¿Qué creen que es ser competente interculturalmente? No juzgar y adaptarse. Ser competente interculturalmente es desarrollar conocimientos, habilidades y comportamientos que a uno le permitan interactuar mucho más efectivamente con gente de otras culturas. Cuando hablamos de otras culturas no necesariamente son países. Puede ser la persona que está sentada al lado de ustedes. Cada individuo tiene una cultura única. Y esa cultura viene de las experiencias grupales que uno tiene en la vida, de la familia, de la religión, de la profesión, de las organizaciones para las que uno trabaja, el país en el que uno nace, el o las ciudades en las que uno vive, etc. Entonces, lo que debemos hacer para ser competentes interculturalmente es capitalizar lo que nos une, o sea, las cosas que tenemos en común y que nos permiten interactuar de una manera más eficiente, reducir el impacto negativo por cuenta de las diferencias o las similitudes. Por ejemplo, si yo soy muy estricta con el tiempo, si yo soy alemana y a mí me toca trabajar con un dominicano, pues probablemente quiero matar al dominicano porque nunca llega a tiempo, porque es súper laxo, porque es menos puntual. Y el dominicano al revés, seguramente me considera como una persona demasiado estricta, demasiado agresiva inclusive. Entonces hay que entender cómo manejar esas diferencias y de dónde vienen para poder reducir el impacto negativo por cuenta de las diferencias o de las similitudes.
Si yo soy una persona muy competitiva y me toca trabajar también con alguien muy competitivo, pues probablemente también vamos a entrar en choque. Y lo importante de esto es que esto genere interacciones que sean mucho más eficientes y que permitan conseguir los objetivos comunes. En el video, si ustedes vieron, lo que se requería y lo que ustedes me contestaron es que la gente lo que necesita es observar, aprender y no necesariamente adaptarse. Uno no siempre se tiene que adaptar, pero lo que sí es importante es el conocimiento y lo segundo es tener la voluntad de integrarse. Entonces, para ser competente interculturalmente necesitamos tener conocimiento de quién. En el video que vieron, necesitamos tener conocimiento de quién. Si van a trabajar con un dominicano, con un ruso, con un alemán. ¿Perdona? De la idiosincrasia, de la cultura del otro y de quién más, muy importante. De uno mismo. Entonces, lo primero es entender yo cuáles son mis preferencias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de preferencias? Cómo manejo el tiempo, cómo manejo una relación de trabajo, si estoy más enfocado a la tarea, al procedimiento o a la relación, cómo motivo a otro, cómo me comunico, si soy más o menos directo en la comunicación, cómo resuelvo un conflicto, cómo llego a un acuerdo, etc. Y, por supuesto, tener un conocimiento del otro. Y lo último, tener la voluntad de integrarse. Como vieron en el video, no todo el mundo se adaptó. Había gente que sabía que eran los guardaespaldas, que estaban detrás de este príncipe africano o donde fuera, y tenían el conocimiento y sabían perfectamente cómo comportarse. Pero la gente que estaba del otro lado, que era gente que acababa de llegar, pues no tenían ni idea y tuvieron que aprender, observando y copiando. Pero una persona, la última persona que al final inclusive se limpia la boca. Entonces uno puede tener el conocimiento, pero si uno no tiene la voluntad de integrarse, uno no se integra con gente de otras culturas. Entonces yo les decía antes que todas las preferencias de uno, esto que les acabo de decir, cómo manejo el tiempo, cómo me comunico, cómo resuelvo un conflicto, cómo llego a un acuerdo, vienen de algo que denominamos las esferas culturales. Y las esferas culturales son tres. La primera es la esfera nacional. Entonces, todos los seres humanos tendemos a comportarnos como la media de los grupos a los que pertenecemos. ¿Por qué? Porque tenemos sentido de pertenencia. ¿Sí? Y si no, ¿qué pasa si nos comportamos diferente del resto de la gente? Nos rechazan, nos excluyan, nos marginan. Y pues además porque eso es lo que aprendemos. Entonces, de nuevo, si yo soy alemana, yo aprendo que lo que es importante es ser puntual, que lo que es importante es comunicarse de una manera muy directa. Mientras que puede que una persona del Caribe, su noción del tiempo es completamente diferente. Para proteger la relación personal, probablemente se va a comunicar de una manera mucho más indirecta. Pero uno no puede decir que todos los individuos de un país son iguales. Y no son iguales porque, igual que en Colombia o en cualquier otro país del mundo, hay regiones diversas, hay idiosincrasias distintas y, como les decía también, todos los elementos individuales pues determinan el comportamiento de una persona. Es muy diferente un abogado, de un ingeniero de sistemas, de un odontólogo, de un médico, de una persona que trabaja en finanzas. La profesión, la familia, inclusive la religión, el género, la edad, todo hace que tengamos comportamientos distintos. Entonces, cuando uno necesita interactuar con otra persona, uno tiene que entender de dónde viene lo nacional. Entonces, por ejemplo, y los elementos que uno tiene que tener en cuenta: el clima, la geografía, la disponibilidad de recursos naturales, la historia. Entonces, volviendo al tema del tiempo, ¿cuál de todos estos elementos creen que tienen que ver con cómo maneja el tiempo? De los que acabo de enumerar. El clima, la geografía, los recursos naturales, la historia. Díganme un país que es muy puntual, o varios, donde la gente es muy puntual. Los ingleses, los suizos, los americanos, ¿qué tienen en común todos esos países? Tienen estaciones. La gente que vive en países que tienen estaciones o que tienen una disponibilidad de recursos más escasa es gente que necesita planear con más tiempo para sobrevivir, básicamente. Los países en los cuales hay un buen clima todo el año, donde hay abundancia de recursos, la gente se preocupa menos de planear porque no necesitan planear. Las culturas que son muy jerárquicas, los colombianos, por ejemplo, somos jerárquicos, los mexicanos son jerárquicos, los centroamericanos en general. Cualquier cultura que tenga ancestros, donde haya habido estructuras sociales que eran muy estratificadas, es gente que tiende a la jerarquía.
Entonces, conocer la cultura nacional de un país no es solo paisaje y no es solo un conocimiento que es bueno tener, es un conocimiento que determina, que le ayuda a uno a entender de dónde vienen los comportamientos de la gente en todas estas cosas que les he dicho, cómo se comunican, cómo construyen una relación, cómo motivan a otro, cómo manejan el tiempo, cómo planean, cómo ejecutan, etc. Y por último, la cultura corporativa. Las características de cada negocio hacen también que la gente se comporte de manera distinta. Yo no sé ustedes en qué industrias están, pero si se ponen a pensar, si uno trabaja en un banco versus si trabaja en una agencia de publicidad, en un hospital, etcétera, en un negocio de tecnología, los comportamientos de uno son muy diferentes. Entonces, de nuevo, aquí el mensaje es: uno tiene que ir de lo general a lo específico para entender los comportamientos de un individuo con el que uno tenga que interactuar. Uno puede decir todos los gringos, todos los suizos, todos los alemanes son idénticos. Uno encuentra unos rasgos generales que corresponden a los elementos país, pero después tiene que ir al individuo. ¿Cuáles son las cosas que lo caracterizan como persona? Que ya les dije: la profesión, la religión, la familia, etcétera, y las organizaciones para las que trabaja. Entonces, en este mundo trabajamos con, pues nosotros en particular trabajamos con una herramienta que se llama el Molton Disk, y el Molton Disk es una herramienta que permite de una manera visual identificar las preferencias de la gente en los temas que les voy a explicar. Y son 4 colores. Y se llama el disc porque cada color corresponde a una letra. Los rojos, que se llaman gente determinante; los amarillos, que se llaman gente influyente; los verdes, que se llaman gente serena; y los azules, que se llaman gente concienzuda. A medida que yo voy describiendo estos colores, yo les voy a pedir a cada uno que muy rápidamente hagan una reflexión con qué creen que se identifica más. Todos los seres humanos tenemos 2 colores dominantes. Entonces, los rojos, que son determinantes, son gente que está enfocada al control. Los amarillos, que se llaman influyentes, son hiperprotagónicos, lo que les interesa muchísimo es la construcción de buenas relaciones y el reconocimiento de otros. Los verdes, que son serenos, lo que les interesa es la armonía, son grandes conciliadores, les encanta servir a otros, ayudarles y, como su nombre lo dice, mantener el equilibrio. Por eso se llaman serenos. Y los azules, que se denominan concienzudos, son gente que buscan la calidad. Son súper analíticos, son muy rigurosos, les encanta el detalle, análisis muy exhaustivos para tomar cualquier decisión. Y de nuevo, los 2 colores dominantes que uno tiene determinan uno cómo trabaja en equipo, cómo motiva a otras personas, cómo se comunica, cómo resuelve un conflicto, cómo genera un acuerdo, cómo toma una decisión, cuál es el estilo de liderazgo de uno, una serie de temas que vamos a ver. Entonces, un rojo está enfocado a los resultados, a la negociación y a los retos. Un amarillo es un gran inspirador, es muy comunicativo, es una persona muy activa. Un verde, que acuérdense es un sereno, está orientado más a los procesos, a la conciliación y al servicio. Y un azul, como les dije, está enfocado al detalle, al seguimiento y al análisis. Entonces les doy 10 milisegundos para que piensen, y si quieren apúntenlo, piénsenlo, díganselo al de al lado. ¿Con cuáles 2 colores ustedes creen que se identifican más? Porque de nuevo, todos los seres humanos tenemos 2 colores dominantes, donde uno es más importante que el otro. ¿Ya pensaron? Muy bien. Y así como los seres humanos tenemos 2 colores dominantes, y esto es lo que caracteriza a cada uno, las nacionalidades en general, los perfiles genéricos de país también tienen unos colores dominantes, y les voy a mostrar algunas gráficas de algunos mercados que son relevantes específicamente para el sector de la moda y para el sector de la moda en Colombia. Entonces, los azules y los rojos son gente racional. Si quiere uno trabajar con un rojo, hay que ser claro, hay que ser focalizado y ofrecer opciones. Si uno quiere trabajar mejor con un azul, hay que ser orientado al detalle, hay que ser específico y hay que ser exacto. Los rojos y los amarillos son gente muy activa y muy creativa. Si uno quiere trabajar con un amarillo, hay que ser empático, hay que ser entusiasta y hay que ser flexible. Y si uno quiere trabajar con un con un verde, hay que ser conciliador, hay que ser paciente y hay que ser cálido. Entonces, los rojos y los azules son gente muy racional. Los amarillos y los verdes son gente que es muy orientada a la construcción de relaciones personales y por ende es gente muy emotiva, con 2 matices muy diferentes. Los verdes son gente muy tranquila y los amarillos son gente súper activa y súper extrovertida. Los azules y los verdes son pausados y los amarillos y los rojos son activos.
Entonces, vamos a hablar de algunos bloques. ¿Qué caracteriza a los diferentes colores en estos diferentes bloques? El primer bloque es todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo y planeación. Entonces, la gente roja es gente que es denominada transaccional o que busca el control. ¿Eso qué quiere decir? Es gente que es enfocada a la tarea. Lo más importante es lograr el objetivo, es llegar a la meta. Si ustedes se acuerdan, antes vimos que es gente orientada a los resultados, a la negociación, a los retos. Los amarillos y los verdes, como les dije antes, son gente que es mucho más orientada a la construcción de relaciones personales. Entonces, es gente que lo más importante es la construcción de una buena relación. La calidad del trabajo se logra a través de una buena relación. Motivar a otra persona a hacer algo con uno o hacer un negocio se hace a través de construir una buena relación. Y más que relaciones de amistad, son relaciones de confianza. Entonces, mientras que el primero uno solo tiene que decirle el negocio, a qué vine, el producto, etcétera, el segundo uno tiene que invertir una cantidad de tiempo en construir esa relación para lograr generar cualquier acuerdo y o hacer un negocio. Y los azules son gente muy procedimental, es gente que dice, ni yo puedo controlar las cosas, ni puedo asegurar que hayan buenas relaciones, todo está reglamentado. Hay reglas, hay procedimientos que hay que seguir y eso rige absolutamente todo. Entonces, si ustedes quieren hacer un negocio con un azul, lo que tienen que presentarles todo el proceso, cómo llegan al producto final, cómo se va a hacer el acuerdo, cuáles van a ser los pasos, cómo van a llegar en tiempo, etcétera. El manejo de tiempo, estas cosas están asociadas. La gente roja y azul, la gente que es orientada a la tarea y que es orientada al procedimiento, es gente que es muy estricta con el tiempo. Entonces, el tiempo tiene un valor, hay que medirlo con precisión, es escaso, es gente que es súper puntual, es gente que respeta los plazos de entrega. Los amarillos y los verdes, por cuenta de la relación, son los típicos que a todo el mundo le dicen que sí. Y a todo el mundo le dicen que sí porque realmente tienen la buena intención de quedar bien con los demás. Lo más importante es la construcción de relaciones personales. Uno tiene que tener tiempo para todo el mundo. Por ende, el tiempo es un recurso que es abundante, que puede ser flexible. Si yo estoy sentada en una reunión con otra persona y llega alguien más, pues lo tengo que atender inmediatamente. Los plazos de entrega son acuerdos de buena intención. ¿Eso qué quieren decir? Que con todo el mundo se comprometen, de nuevo por lo que les decía antes, porque a todo el mundo quieren darle gusto, por llamarlo así. Ustedes quieren tener que las cosas fluyan mejor, hacer mejores negocios, que sea mucho más rápido con una persona o con alguien de una cultura relacional, se tienen que enfocar en eso, en la construcción de la relación personal. Y construir una relación personal pues es eso, es hablar de temas personales, es saber qué es importante para el otro en el plano personal. Y esas son culturas y en países en los cuales, por ende, es mucho más tardado hacer negocios. Porque uno con una persona que sea orientada al procedimiento y a la regla o a la tarea, pues eso es a donde le interesa llegar al otro. El azul de pronto se demora más porque tiene que ver todo el procedimiento, pero hay gente que es muy estricta con el tiempo. Uno sabe cuándo van a pasar las cosas. Los plazos de entrega se respetan, los acuerdos, etcétera. En una cultura relacional no. En una cultura relacional el proceso de construir la relación toma tiempo y eso por ende está asociado a un tema de pesos. Si ustedes quieren trabajar, invertir, hacer negocios, abrir mercado en culturas que son muy relacionales, hablen con gente local o con gente que haya hecho negocios ahí para saber cuánto tiempo les va a tomar y para asociar a eso sus recursos financieros. Estas son las gráficas de algunos países que entiendo son muy importantes para el sistema moda en Colombia. Y esto es lo que los caracteriza. Entonces, los norteamericanos son gente principalmente enfocada a la tarea y por ende son estrictos con el tiempo y están enfocados en el objetivo. Los ecuatorianos son gente muy serena, gente que es flexible con el tiempo, es multifocal. Multifocal quiere decir que uno tiene que atender y estar disponible para varias personas y varias tareas a la vez. Los chinos son más procedimentales y por ende son muy estrictos con el tiempo y se enfocan en el procedimiento y etcétera. Aquí tienen las demás gráficas. Los mexicanos son flexibles con el tiempo y multifocales, son culturas muy relacionales, los peruanos también y los panameños. Les diría que me hagan preguntas, pero tenemos un tiempo bastante limitado, así que después, si hay una forma de comunicarse conmigo, con mucho gusto les puedo contestar sus inquietudes. Vamos a ver estilos de comunicación.
Entonces, hay varios estilos de comunicación. Y los estilos de comunicación tienen que ver con cómo resuelven un conflicto, cómo generan un acuerdo, cómo le da retroalimentación a otra persona. Hay varios estilos de comunicación. Hay un estilo de comunicación que se llama comunicación de alto contexto. Comunicación de alto contexto es que decimos muchísimo para transmitir un mensaje, lo que en buen colombiano se llama carreta. Solo que la verdad, en este mundo, una de las primeras cosas a las cuales invitamos a la gente es a cambiar la semántica. Uno no habla con juicios de valor, uno no emite juicios de valor, uno no hace calificativos que puedan tener una connotación negativa. Entonces, hablar con alto contexto es eso, decir muchísimo para dar un mensaje. Si yo le pregunto a alguien de alto contexto, ¿qué hora es? No me van a decir, son las, no sé, 11:20, me van a decir la posición del sol, la luna y las estrellas, y yo tengo que adivinar qué hora es. Y eso puede ser casi que cualquiera de los colores, pero principalmente la gente relacional. ¿Por qué? Porque la gente relacional, en el ánimo de ayudar al otro, le va a dar una cantidad de información contextual, ¿sí?, que cree que le puede servir para lograr su propósito. Mientras que un comunicador de bajo contexto, que eso sí, los rojos en su mayoría con un rojo dominante son comunicadores de bajo contexto, es gente mucho más explícita. Entonces a personaje le preguntan qué hora es y no les va a contar la posición de la luna, el sol y las estrellas, les va a contar, pues les va a decir que son las 11:20. Es gente, lo que decimos, ir al grano. Son muy explícitos y muy exactos en la comunicación. Este personaje se enloquece con este, porque quiere todo rápido, concreto, directo. Y este considera que alguien que dice las cosas de manera demasiado directa, demasiado concreta, es una persona muy agresiva. Entonces, también para manejar esas diferencias, cuando uno tiene el tiempo, si uno es bajo contexto y uno tiene el tiempo de escuchar a una persona de estas, pues lo hace no solo como un acto de cortesía, eso ayuda a fortalecer la relación. Acuérdense que estas personas en su mayoría son relacionales. Si uno no tiene tiempo, uno sencillamente le dice, pues no sé, tengo 15, 20 minutos para esta conversación, tal vez tienes información muy importante que darme, pero tenemos que llegar a estas conclusiones y a estos acuerdos en estos 15, 20 minutos. Y al revés, este personaje no se debe sentir ofendido por debe entender que es solo una forma diferente de comunicarse, como en todo. Y lo más importante de esta media hora que voy a estar con ustedes es que se les quede en la cabeza que no hay ni bueno ni malo. Los seres humanos tenemos unas preferencias, una forma favorita de hacer las cosas, porque eso es lo que hemos aprendido en la vida, eso es lo que nos funciona. Y así como nosotros tenemos una forma preferida de hacer las cosas, pues los demás también. Y de nuevo todo eso viene de las experiencias grupales y de las tres esferas culturales que les hablé antes. El otro estilo de comunicación es si demostramos emociones cuando hablamos. Los amarillos, que acuérdense, son influyentes, son grandes comunicadores, son súper inspiradores, quieren salir en todas las fotos, quedar bien con todo el mundo, son muy expresivos. ¿Eso qué es? Transmiten emociones cuando hablan, cuando se comunican. Lo que quieren es conectar con el otro. Acuérdense que la relación es muy importante. Mientras que los azules y los verdes son gente que denominamos instrumental. Acuérdense, los azules es el procedimiento, el detalle, el análisis, y el verde es el que se denomina sereno. Entonces hay gente que habla con un tono muy neutral, y probablemente alguien que sea expresivo va a juzgar a este personaje como una persona aburrida, desapasionada, etcétera. No, es solo un estilo de comunicarse. Y o inclusive en algunas culturas muy instrumentales, como los suizos, algunos asiáticos, pueden considerar a alguien muy expresivo como alguien poco profesional. Entonces, de nuevo, si ustedes tienen que hacer negocios o quieren entrar en otros mercados, tengan en cuenta cuál es el estilo de comunicarse de su interlocutor, para adaptarse si pueden, si no enviar otros recursos y no clarificarle al otro por qué se comunican de esa manera. Y finalmente, si uno se comunica de manera formal o de manera informal, y esto tiene que ver con la jerarquía. Los países que son muy jerárquicos son países como en Colombia, donde la gente se comunica formalmente. Señor, señora, en idiomas en los cuales se diferencia el usted del tú, arquitecto, licenciado, contador, doctor en Colombia. Entonces, la formalidad es importante, la formalidad es una señal de respeto con el otro y es algo que se aplica no solo en la comunicación verbal, sino también en la comunicación escrita. Entonces, de nuevo, si ustedes van a ir a otro país, observen cuáles son las reglas, el protocolo, las formas de comunicarse para adaptarse a eso.
Mientras que en culturas que son muy igualitarias, o sea que hay poca jerarquía, la gente es mucho más informal en la forma en que se comunica. La comunicación es más de tú a tú, la gente es mucho más relajada, no se diferencian tanto los niveles ni los estratos, uno puede hablar con cualquier persona de cualquier nivel. Y por el contrario, se considera que la jerarquía es un impedimento para la creatividad y para compartir ideas. Y finalmente, ¿cómo resuelve unos conflictos? La gente que es los rojos y los azules, como quieren llegar a la tarea, es muy directa en la comunicación, mientras que los indirectos, en el ánimo de proteger la relación, son muy indirectos en la comunicación. Y aquí tienen las gráficas de los países y los diferentes estilos de comunicación también de acuerdo a sus colores dominantes. Creo que se me está acabando el tiempo, o ya se me acabó. Entonces, como les decía, si ven, todo va de la mano. Los norteamericanos, de gente como está tan enfocada a la tarea, son muy francos, son muy asertivos, dicen lo que piensan. Ustedes quieren hacer un negocio con un norteamericano, sean francos, sean directos, hablen del objetivo, no necesariamente de cómo van a llegar, y digan lo que piensan en una situación de conflicto, o si están resolviendo o si están tratando de llegar a un acuerdo. Con los ecuatorianos, con los peruanos y con los mexicanos, mejor dicho, con todos los demás que están acá, con culturas muy relacionales, hay que ser muy cauto, hay que ser muy político, hay que ser muy diplomático. En una situación de conflicto, sobre todo, uno no dice las cosas frontalmente, se manejan muy políticamente para lograr llegar a la resolución del conflicto, siempre procurando proteger la relación. Y finalmente, ¿cómo tomamos decisiones? Entonces, ya les hablé un poco de esto. Si somos jerárquicos o si es una cultura jerárquica, si las decisiones se toman de arriba hacia abajo, se están centralizadas, se respetan los niveles, si quieren hacer un negocio, hablen con la persona que está en la posición más alta y quien tiene mayor poder de decisión. En una cultura igualitaria, su interlocutor puede ser cualquiera. Sí hay niveles, pero la comunicación es completamente plana. Las estructuras son completamente planas y horizontales y uno puede hablar con cualquiera. Si uno es colectivista o individualista, entonces en culturas muy individualistas, pues lo que se va a propender es como su nombre lo dice, por el individuo. El desempeño determina a dónde llega uno, el reconocimiento, etcétera, pero hay gente que también se hace responsable individualmente por lo que sale mal. Una cultura individualista, entonces concéntrese más en hablar en el uno a uno. Mientras que en culturas colectivistas, pues propendan más por el trabajo en equipo, que son básicamente la gente relacional. De nuevo, esto tiene que ver, si bien, con los colores. La gente roja y la gente azul tiende a ser mucho más competitiva, mientras que la gente relacional, que son los amarillos y los verdes, tienden a ser mucho más colectivistas. Y finalmente, ¿qué tan propensa es la gente al cambio y a la innovación? Los azules y los verdes, acuérdense que son gente que quieren mantener el status quo. El azul, porque está completamente orientado al procedimiento, a la regla del análisis, no va a tomar una decisión sino que tiene toda la información que necesita para tomarla, y el verde porque prefiere mantener las cosas como están, no romper el equilibrio. Entonces, gente que es muy aversa al riesgo y al cambio, ven el cambio como una amenaza. Mientras que los rojos y los amarillos son gente mucho más creativa. Acuérdense que lo vimos en la gráfica anterior donde estaban los 4 colores. Es gente que ven el cambio como una oportunidad de crecimiento, es gente que está más abierta a nuevas propuestas. Entonces, de nuevo, si ustedes van a negociar en un país donde tengan que presentar propuestas nuevas, muy rompedoras, etcétera, pues miren cuál es la actitud al cambio y al riesgo de esa cultura, porque de acuerdo a eso les va a quedar mucho más difícil. Y aquí están las gráficas de los mismos 6 países. Entonces, los norteamericanos son gente que es abierta a nuevas propuestas, son grandes innovadores, pero tienen que tener perfectamente claro el detalle, cómo van a llegar ahí. Tienen que tener seguridad, aunque son creativos. Los ecuatorianos, los mexicanos y los peruanos son muy democráticos, todo tienen que ser en consenso, pero también son mucho más relajados, ¿sí? No hay planes exactos, no hay cosas muy definidas, las decisiones se toman en consenso, pero todo puede ir variando sobre la marcha. Entonces, ustedes pueden presentar propuestas nuevas, pero también van a haber muchos cambios sobre la marcha. Y los panameños igual. Y los chinos, que son rojos y azules, o azules y rojos, entonces primero el procedimiento y después cómo voy a llegar al producto final. Y pues creo que esto es lo que tengo para contarles, y esta es una frase para cerrar. Si ustedes tienen interés en interactuar con gente de otras culturas, que de nuevo no son solamente países, estén abiertos a exponerse a las diferencias, a entender de dónde vienen las diferencias,
porque como dice acá, existe una gran sabiduría en alejarse de lo familiar para acercarse a lo desconocido, mantiene la mente abierta, aleja los prejuicios e inspira el humor. Muchísimas gracias. Para valorar cualitativamente y conectar las preguntas, los planteamientos y las respuestas que comportan una postura, le damos la bienvenida a Marcela María Vergara, investigadora del Grupo de Investigación en Territorio de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenida, Marcela. Buenos días. Bueno, bien interesante la conferencia que acabamos de escuchar, sobre todo porque reflexionar sobre las interacciones es muy importante porque nos permite conocer de cómo se cohesionan las sociedades, de cómo se cohesionan las culturas, ¿sí? Y si analizamos las respuestas que ustedes dieron a las preguntas que se presentaron, vemos que nuestras sociedades, por ejemplo, sobre todo en nuestro contexto antioqueño, está muy marcada por la expresividad, ¿cierto? Nos gusta, digamos, decir lo que pensamos. Siempre en proximidad con otros estamos esperando como esas demás opiniones para asentar la nuestra, ¿sí? Somos de un contexto también bastante racional, calculamos casi todo lo que hacemos y lo que queremos hacer, pero esa racionalidad está muy marcada por la emotividad, de alguna manera, por lo que queremos y por los sentimientos que expresamos. Y así las otras preguntas, como por ejemplo, ser más activos que pasivos. Creo que en el contexto actual de las tecnologías, en las que muchas veces hoy hacemos muchas cosas sentadas desde un ordenador o desde un teléfono celular, pero digamos, esa otra actividad está marcada por esas múltiples inteligencias y por esa actividad misma mental que nos permite también transformar nuestras sociedades. Entonces, el activo acá no es el que se está moviendo todo el tiempo, pero sí el que está pensando constantemente y de forma inteligente para transformar y para innovar. También tenían una respuesta que yo creo que marca mucho nuestra cultura como colombianos y también como antioqueños en términos de que somos bastante determinantes e influyentes. Y eso lo pongo en el plano de que esa determinación y esa influencia no está dada solamente en nuestro contexto local, sino también en la relación con lo global. Hoy, digamos, tenemos un posicionamiento más hacia lo global y en todas esas relaciones de proximidad con lo global, hoy estamos conociendo a mucha más gente, aproximándonos mucho más, pero también esa otra gente y esas otras culturas también se están aproximando a nosotros. Y una reflexión simplemente para terminar es que en esta reflexión frente a las interacciones sociales, cuando una persona se junta con otra, crea cosas nuevas o crea simplemente otras cosas o construye otras cosas. Cuando un grupo se junta con otros grupos, se forman cosas mucho más grandes, ¿sí? Y ese juntar de unos con otros producen relaciones que pueden ser relaciones de armonía, relaciones de conflicto, también relaciones de cooperación. Pero eso es precisamente lo importante de todos esos procesos de relacionamiento, saber qué es lo que se construye. Cuando conocemos culturas nuevas, cuando conocemos una persona de otra cultura y en ese relacionamiento ya estamos construyendo otras cosas que son importantes, un poco lo que la conferencista nos acaba de decir. Esa es como la reflexión que tenía para ustedes. Muchas gracias.